en participar en este Plan Nacional de Vacunación, si podrían participar y cómo sería. Pues es lo que estoy diciendo. A ver, repito, si desean participar en el plan de vacunación, son… Sin ánimo de hablar del proceso electoral que está actualmente, y ni tampoco de candidatos, ni partidos, ni nada, pero sí por la cuestión del precedente que se sienta, le habíamos planteado en algún momento el tema del que se buscaba una segunda reelección en el caso de alcaldes en Coahuila. El Tribunal Electoral local había dado luz verde y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues lo echó para atrás. Preguntar pues precisamente este asunto de que se siente este tipo de precedentes, o como lo que sucedió también en Baja California hace tiempo, si esto, bueno, pues de alguna manera, sin tocar el tema de cuestión electoral, pero sí por la cuestión del precedente que se sienta, supongo que se ve como algo favorable, pero cómo de alguna manera pudiera presentarse si en los tribunales locales se les da luz verde a este tipo de solicitudes. Pues no voy a opinar sobre el tema, porque andan los del INE con ganas de censurarme, quieren que no haya mañaneras o que esté limitada mi participación, que solamente hable yo de algunos temas, que yo no hable de la democracia. Imagínense, la democracia es sinónimo de libertad. Entonces no quieren que yo hable de eso. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelve el Tribunal Electoral. Yo lo que creo es de que se debe de hablar de la democracia, de las elecciones, que sean limpias, que sean libres, que no haya compra de votos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo para adquirir los votos, que no se obligue a nadie a votar por un candidato, por un partido, que no se rellenen las urnas, que no se embaracen las urnas como era antes, que no se falsifiquen las actas, que no haya fraude electoral, en pocas palabras. Entonces, eso es lo que yo quiero seguir diciendo, eso es lo que quiero seguir diciendo. No que voten por tal partido o por tal candidato, no, eso sería inmoral, es antidemocrático. Lo que quiero seguir transmitiendo es que todos debemos de ser guardianes de la democracia y que todos tenemos que procurar que las elecciones sean limpias y libres. Eso es lo que no quieren los del INE. ¿Mande? Sí, sí. Ya presentamos un recurso de inconformidad al tribunal, porque es una censura abierta, descarada. Entonces, además, es un atentado a la libertad. Pero a ver qué resuelve el tribunal. Quedó pendiente la compañera. ¿Mande? Sí, 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 hablamos de todo, pues, pero quiero que se termine este tema, que el tribunal resuelva sobre qué podemos decir y qué no podemos decir. Ojalá
en su resolución. Si van a sostener la censura, que especifiquen qué no puedo decir para que yo tenga aquí una tarjeta. Esto no puedes decirlo. No puedes decir que las elecciones sean limpias. No puedes decir que debe evitarse el fraude electoral. Yo no sé por qué le tienen miedo a la democracia. ¿Quién sabe qué estarán pensando? ¿En qué andan pensando? Porque si no se infringe la ley, si no se llama a votar, si no se hace propaganda a favor de un partido desde el gobierno, pues no hay ningún impedimento, ningún delito, que porque la Constitución establece en el artículo 41, eso tiene que ver con la propaganda, pero esto no es propaganda, esto es informar al pueblo, es garantizar el derecho a la información y ejercer la libertad que tenemos todos, y no debe de haber censura. Ahora resulta que el INE va a censurar. Esa no es su… bienvenidos.
y se les agradece de manera sincera. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Enviar un oficio al secretario de Salud explicando de que quieren participar en la vacunación, ayudando en este propósito que tenemos todos los mexicanos de prevenir frente al COVID, que ya han adquirido una cantidad de dosis que van a especificar en el oficio suficiente de la farmacéutica de que se trate y que van a aplicar estas vacunas, como ya dije, a sus trabajadores o las van a distribuir por los medios que ellos consideren. Ya nada más una cuestión de sobre el acceso. Usted, cuando ahora que ha estado hablando de los organismos autónomos, usted mencionaba que están en proceso de plantear un proyecto para que desaparezcan algunos, y en el caso del INAI, usted mencionaba que explicaba cómo iba a ser la entrega de documentos o de peticiones del gobierno a los periodistas, por ejemplo, o a la gente que pidiera información. Sí. Bueno, usted dijo que iba a ser así, como pues fast track, algo rápido, y yo solicité 3 documentos que hasta ahorita, uno a la SEP, otro le solicité a Relaciones Exteriores y otro se lo solicité a la Secretaría de Seguridad Pública. Son documentos que han venido a exponer aquí y no me los han querido dar, que porque no son públicos. Entonces, usted puede ser diferente, presidente, pero sus funcionarios no son diferentes. No te los van a entregar, el lunes te los entregan, los 3. Por eso es muy bueno tener este diálogo. Por eso está mal que quieran censurarnos los del INE. Pues sí. Si aquí tenemos posibilidad de atender muchas cosas. O sea, el lunes te entregan Gracias. Los documentos. Y la última. Sí, adelante. No. Presidente, y nada más decirle que si ya vio que en Arizona están aplicando la vacuna sin bajarse del carro, ¿no habría, qué opina de eso? No, si no podría ser aquí una medida para más rápido. Pues cada quien tiene su plan. Lo importante es que se avance en la vacunación, no solo en México, en el mundo, para que ya no siga sufriendo la gente, no haya tanto dolor y fallecimientos, porque es muy lamentable lo que está pasando, ¿no? O sea, duele mucho. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Como siempre, hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, muy buena relación. Nada más decirte de lo de la transparencia. Hoy estábamos viendo lo de uno de estos reclusorios, el de Papantla, no está todavía entregado. 7,000 millones de pesos se llevaron por el reclusorio. Pero a lo que voy es de que está resguardado la información por 15 años. ¿Usted puede desbloquearla? Claro que la vamos a desbloquear, pero lo que quiero decirte, ¿qué hizo el Instituto de la Transparencia?
Sí, pues fue una especie de organismo, no lo voy a decir, pero que se hacían de la vista gorda, pues. eso también es verdad, presidente. En Sonora, bueno, yo el que conozco es el de Sonora, y son afines y hacen lo que dice la gobernadora o el gobernante en turno. Entonces, y además tienen exceso de gastos, o sea, de verdad es un insulto a la gente porque sí, o sea, no hacen lo que tienen que hacer y lo hacen conforme a le dicten los funcionarios públicos. Sí. Sonora, por ejemplo, tiene cada semana se reúne un grupo del gobierno para decir qué contestar y qué no contestar. O sea, cómo bloquear la información. Tiene razón, quizá que necesita una reestructuración, pero así como desaparecerlo, sí, quíteles la alberca, los edificios, los carros del año, los guaruras, los choferes, o sea, tienen de todo. Lo podemos hacer si hay voluntad. Pero no la transparencia, presidente, ya se ganó. Con transparencia, no, con transparencia. Es que garantizar la transparencia no significa tener un aparato para eso. Incluso esos aparatos los crearon para simular. Así. O sea, son organismos alcahuetes. O sea, fuerte lo que estoy diciendo, pero podría decir paleros. Entonces ya acabar con la simulación. Pero usted puede ser diferente, pero los funcionarios no. Pero lo vamos a dejar. Hay neoliberales todavía en el gobierno. Lo vamos a dejar establecido por ley. Pero no tenemos por qué estar pagando por un organismo que simula, que sirve para esconder prácticas corruptas, porque para eso sirven. No podemos estar destinando 1,000 millones de pesos al año y que los consejeros de ese organismo ganen 300,000 pesos mensuales y se den la gran vida, que es dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Y nada más porque los que crearon esos organismos para simular que forman parte de la banda de saqueadores, nada más porque a ellos no les gusta, nos vamos a quedar callados. No, vamos a debatirlo. Esto es la transformación. O sea, ¿cómo es posible que se paguen por 8 penales 16,000 millones de pesos al año a razón de 3,500 pesos por recluso diario? ¿En dónde suceden estas cosas? ¿Y dónde estaba el Instituto de la Transparencia? ¿Qué hacían? Entonces, si el gobierno está haciendo un ejercicio de transparencia todos los días, ¿por qué no todos hacemos lo mismo? Pero ¿cuál sería el contrapeso del Estado? El Poder Legislativo. Pero ese es contrapeso de usted, del Legislativo y del Judicial y del Ejecutivo, pero del Estado en su conjunto. Del Estado en su conjunto. El INAI ha logrado, ahí se han logrado muchos trabajos periodísticos que han logrado esclarecer muchas. El Poder, no, yo no conozco nada, discúlpame, o sea, tenemos otros datos, o sea, nada, o sea, al contrario, ellos fueron los que ocultaron lo del Odebrecht. Bueno, sí. Lo de la tranza esa de Odebrecht. Ellos ocultaron la lista de las grandes corporaciones que fueron beneficiadas con condonaciones de impuestos. Ahora dígame, ¿dónde está
el aporte. A ver, que me digan qué asunto han resuelto. Pues más bien el trabajo ha sido de muchos periodistas que han logrado sacar información. Sí, pero eso lo pueden seguir sacando y más, mucho más, sin necesidad de que nos cueste tanto. Y así, organismo por organismo. ¿Para qué? Imagínense si resolvemos que en vez de 1,000 millones mejore el sistema y que haya una auténtica transparencia, que todo el ciudadano que solicite información se le entregue rápido, ¿sí?, en 72 horas, y que en vez de 1,000 millones lo podamos resolver con 300 y nos ahorremos 700 millones. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener esos sueldos de 300,000 y asesores y toda una estructura administrativa costosísima, onerosa, esos organigramas. Entonces, ahorramos. ¿Por qué no tuvimos que solicitar créditos ahora con la crisis por la austeridad? ¿Saben cuánto nos ahorramos con lo de los fideicomisos, que tampoco querían? 75,000 millones de pesos. Pero de ahí salió para dar los créditos a las pequeñas empresas, de ahí sale para los apoyos a la gente, sin endeudarnos, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos. Entonces tenemos que ahorrar sin desaparecer la función. El Estado está obligado a informar y actuar con transparencia, pero el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, aprueba el presupuesto, es facultad exclusiva, y tienen la Auditoría Superior de la Federación. Ahí está. Hay que ver, a ver cuántos miembros están ahí, cuántos contadores públicos. La auditoría también a veces es comparsa, presidente. Sí, por eso, que funcione, y es un poder independiente. Luego está en la Fiscalía Anticorrupción. Que tampoco, o en Sonora, no sirve para nada. Por eso, vamos a que funcione. Luego está la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo, para lo mismo. Que también, presidente, está cuestionada. Más el INAI, ¿no? 4. Es mucho. El gobierno estaba ensimismado y sigue estando. Todo el presupuesto se queda en el mismo gobierno y no le llega al pueblo. Y además, hacer esta reforma administrativa no implica despedir a trabajadores, no. Los trabajadores se reacomodan en otras áreas. Yo les comentaba que desaparece la coordinación de presidencia, donde estaba nuestro amigo Alfonso Romo, que nos ayudó mucho y que lo respetamos mucho. Y esa coordinación venía desde la época de Salinas y la tenía Córdoba Montoya.
Entonces ya desaparece, pero hay trabajadores que vienen desde entonces, trabajadores de base, oficinistas, pues no los podemos despedir. Tienen 25, 27 años. Entonces, ¿qué se hace? Van a pasar a la Secretaría de Economía, a otras áreas, a ayudar en lo mismo, sin despedirlos, pero sí nos ahorramos arriba recursos, eso es todo. O sea, Y bueno, en general también de salud.
Gracias, presidente. Reinaide Ramírez, reportera independiente y para pie de página. Bueno, ahora que llegó el nuevo presidente de Estados Unidos, sobre el protocolo de protección a migrantes, ya hablábamos en diciembre, se hablaba de esto, que una ONG había hecho un estudio para exhibir las condiciones en que estaban. También un grupo de reporteros de pie de página hizo un recorrido por algunos centros donde están estos migrantes centroamericanos y pues para constatar las condiciones deplorables, inhumanas en que se encuentran, presidente. Entonces, preguntarle, ahora que el presidente Biden ha cancelado este protocolo, ¿qué va a pasar en el caso de México? ¿Qué se va a hacer con estas personas, con este programa de Quédate en México? ¿Cómo va a garantizar usted las condiciones en que están ellos? O si va a pedir, no sé si recuerde usted que antes del presidente Trump, las personas que solicitaban asilo en Estados Unidos se quedaban en Estados Unidos a la espera. Entonces, si usted pediría al nuevo presidente que se retomara o como se hacía antes, o cómo va a garantizar usted que estas personas que ya están en México tengan buenas condiciones, porque en el caso de Matamoros, por ejemplo, presidente, hay alrededor de 3,000 personas en un campamento hacinados y sufriendo pues condiciones terribles, impronunciables. Ya apareció incluso un muerto, viven en carpas, no tienen acceso a la salud, solo las organizaciones no gubernamentales que vienen, solidarias, que vienen de Estados Unidos a otros lugares, les llevan alimentos, les llevan medicamentos, pero sus condiciones son inhumanas. Entonces, no era parte del proyecto que se tenía del Quédate en México. ¿Y cómo lo va a resolver usted? Y si se presentaría un informe también sobre este programa, sobre lo que se ha hecho en estos 2 años, la Cancillería o quien esté a cargo de este programa, para ver qué es lo que han hecho y por qué se derivó en tantas condiciones tan inhumanas para estas personas. Bueno, vamos a informar sobre nuestra política migratoria. Le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores que informe, porque yo tengo otros datos. Yo respeto, ¿no?, tu punto de vista, pero no lo comparto. Nosotros hemos procurado atender bien a los migrantes y se han respetado los derechos humanos. Incluso hemos invertido para que se mantengan los refugios, los albergues. Hemos estado atendiendo a los migrantes y hemos cuidado de que no sean afectados sus derechos humanos, nada que ver con lo que sucedía antes, de que los secuestraban y los desaparecían. Hemos estado pendientes y los hemos protegido. Por eso vamos a esperar el informe. ¿Cuándo sería? La semana próxima. Muy bien. Porque es muy importante para nosotros informar, no solo porque nos los estás preguntando, además es tu derecho y existen dudas. A nosotros nos ayuda mucho informar, porque hay no solo medios de información en contra nuestra, que les molesta la transformación, que quisieran que regresara el régimen de corrupción y de privilegios. No solo es eso, también muchas organizaciones no gubernamentales que vivían del presupuesto. Fíjense la paradoja, organizaciones no gubernamentales que recibían dinero del presupuesto público.
y también organizaciones vinculadas con grupos políticos, tanto de México como del extranjero. Entonces, ya cambiaron las cosas. Es como esto de el general Cienfuegos. Se consideraba infalible a la DEA. Incluso mucha información filtrada por ellos mismos a periodistas de México. Por eso, cuando la Fiscalía decide el no ejercicio de la acción penal, no, pues hasta simpatizantes de nosotros, que nos tienen confianza, dudaron, porque durante años se afianzó el criterio de que los de afuera eran la encarnación de la justicia y los de adentro la encarnación de la corrupción y de la impunidad y de todo. Nada más que se les olvidó de que hubo un cambio y todavía están bajo los efectos, ¿no?, de lo que era el régimen autoritario, corrupto. Todavía tengo que mandar telegramas avisándoles. Ya no. Presidente, son sí, yo telegramas, sí. espérame, A ver. de que ya hay un cambio. Ayer hablaba yo de un señor Vigil, exagente de la DEA, inmediatamente, ¿no?, dice: no les vamos a volver a mandar a nadie, porque ustedes lo sueltan. Señor, seguramente el señor no conocía el expediente, no esperaban de que íbamos a dar a conocer el expediente, no contaban con eso. Entonces, ahora yo quiero escuchar la opinión del señor Vigil. Si ya leyó el expediente, que me diga si actuó bien la DEA. Yo no voy a ir a ningún organismo internacional, pero sí, con todo respeto, creo que ese organismo, esa agencia, debería de hacer una investigación en su interior y aclarar qué fue lo que pasó, quién fabricó este expediente, quién dio la orden de aplicarlo. Claro. Presidente. O sea, porque está de por medio la credibilidad. Bueno, regresando, cierro el paréntesis, es lo mismo, ¿sí? Nosotros estamos obligados a informar sobre la situación de los migrantes y los hemos cuidado y los hemos protegido, y vamos aquí a informar de cómo está la situación de los migrantes que Muy bien, presidente. están en México y además de informar, también esperar la aplicación de las nuevas políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos. Sí, nada más puntualizar, presidente, que yo entiendo que las ONG, en lo que yo he sido reportera, he visto que algunas vivían del presupuesto y que no necesariamente eran las mejores, pero en el caso particular hubo una investigación de pie de página de los reporteros Rodrigo Soberanes y el fotógrafo Duilio Rodríguez, que fueron a estos centros
y constataron lo que yo le estoy diciendo, no es una opinión mía, es un trabajo periodístico que hizo pie de página y que está ahí y que pues es lamentable ver cómo las condiciones, no sé qué dependencia usted haya encargado esto, pero las condiciones de estas personas de verdad son inhumanas. Y no es lo que se ofreció en el programa y por eso lo estoy planteando. Vamos a informar. Muy bien. Y es muy bueno este diálogo, ¿sí? Porque ayuda a que, por ejemplo, si este grupo que hizo la investigación Así es. tiene razón, aquí mismo, ¿sí?, lo vamos a reconocer. Gracias, presidente. O sea, y si no tiene razón, pues también vamos a decir, así es, no fue así, no es así. muy bien. O sea, tú estás hablando, por ejemplo, de 3,000, ¿sí?, migrantes Alrededor de… en Matamoros. Vamos a ver cuántos son, dónde están, o sea, que nos informen, pero que no pase mucho tiempo. Gracias. O sea, a ver si se puede hacer la semana próxima como el miércoles. Le preguntaba si iba a pedir a Biden que se retomara el proceso que existía antes con los migrantes que pedían asilo, o va usted a seguir ayudando, bueno, con este programa de quédate en casa con los que están ahorita en la frontera. Vamos a esperar a ver qué política se aplica. Él hizo un compromiso de apoyar a los migrantes. Entiendo que tiene que haber un plan y tiene que pues definirse un procedimiento. A lo que tú te refieres es que anteriormente se pedía asilo, ¿sí?, Y se quedaban allá. Ajá. Y el gobierno de Estados Unidos argumentaba de que como se tenía que seguir un juicio para ver si era viable el asilo, ya no asistían a audiencias y ya se internaban en Estados Unidos. Entonces, por eso, ¿sí?, deciden, a ver, el procedimiento se lleva a cabo, pero esperas, ¿sí?, no en Estados Unidos, sino en México o en Guatemala o en Honduras o en El Salvador. Eso es lo que tienen ellos que definir. O sea, si van a mantener el procedimiento de que el que solicita asilo estando allá se queda. Eso es todo, pero vamos a esperar a ver qué. Nomás faltaría ver lo que va a pasar con los que ya están aquí en México. También. Y cuántos son, dónde están. Y a nosotros lo que nos importa es que si están en nuestro territorio, cualquier persona tiene que ser protegida. Así es. Presidente, en un segundo tema, presidente, nada más para precisar lo del general Cienfuegos sobre el expediente. En las últimas semanas y en lo que yo he tratado de leer ahí, por ahí salió un documento de que el general Cienfuegos era empleado del Gobierno de México. ¿Es así? La pregunta es si él es asesor del Gobierno de México, si hay un contrato y si se le está pagando, No, si continúa siendo asesor. No es cierto. De acuerdo a los ordenamientos legales de la Secretaría de la Defensa, los exsecretarios pasan a formar parte de un equipo de asesoría del secretario de la Defensa en turno. Creo que así es, ¿verdad, general? Sí. Entonces, eso está desde mucho tiempo. Entonces, es verdad, sí fue en su momento de la detención, él era asesor.
Sí. ¿Él es asesor todavía? Él forma parte de todos los que fueron secretarios de la Defensa y que forman parte de un consejo asesor del secretario de la Defensa. Sí, el secretario de la Defensa lo considera, los puede consultar, inclusive pueden reunirse en determinado tiempo, pero eso tiene que ver con la institución. Entonces, los que están molestos, ¿no?, porque se descubrió de que hay mucha ineficiencia en el manejo de estos asuntos, pues ahora están inventando cosas, pero eso está en el reglamento. ¿Está establecido? Sí, así es. A ver, ¿por qué no lo explica? Gracias. Sí, dentro de nuestras leyes y reglamentos que tenemos en la institución, se establece que los secretarios de Defensa, ellos pasan a conformar o a ser parte del grupo de asesores del secretario en turno. No quiere decir que se tenga que consultar siempre y que estén en la secretaría, sino como lo cita el señor presidente, en caso de que se requiera, en caso de que el secretario en turno quiera comentar con ellos algo o pedir su opinión sobre alguna circunstancia que se esté presentando en el país, se puede uno reunir. Los secretarios pues ganan igual que todos los retirados, toda nuestra gente que cumple con su tiempo de servicios de acuerdo al grado y a la edad, se van al retiro y siguen percibiendo su sueldo como retirado, es decir, siguen ganando dentro de lo que es el erario federal, pero el único o los únicos que se convierten o tienen esa característica de designarse como asesores son los exsecretarios, que a la fecha tenemos a cuatro exsecretarios que aún viven, y eso es hasta que fallecen. Y en sobre este caso que hay del general, ¿no es un impedimento para que continúe en esta labor como asesor? No, de ninguna manera, porque el expediente ya ha quedado demostrado, lo fabricaron. Esto les molesta mucho a nuestros adversarios, pero esa es la realidad. La verdad nos hará libres. Pero lo del que hizo la PGR fue algo fast track, así como la palabra que usted utilizó el otro día, sí, fue una investigación muy rápida. Presidente. Es que no hace falta. ¿Ya leíste el expediente? He leído parte, sí. Léelo y vas a ver. Y justo mi otra pregunta es en función de lo que he leído. Si hay ahí elementos que prueben que el general es responsable de los delitos que le fabricaron. Entonces, es muy importante que se lea el expediente. Hay una llamada, presidente, ahí mencionan una conversación. Si no es él a quien se refieren, entonces es una llamada real. ¿Quién es en la Sedena? ¿Quién es ese personaje a que se refiere la DEA? ¿Quién es esa? Pues que hay que preguntarle a ellos, porque al final fue como un timo de un miembro de esa organización delictiva de más bajo nivel a los de arriba. Lean el expediente. Eso no amerita una investigación, presidente. ¿Mande? O sea, ¿usted descarta corrupción en la Sedena o en estos cuerpos? Pues en el caso. ¿Y no ameritaría una investigación real sobre estos hechos? No.
es un expediente plagado de inconsistencias. Fue fabricado solamente porque durante el régimen de corrupción y de privilegios, la fama del gobierno de México se fue al suelo. Sí. Y estos aprovecharon, ¿sí?, para convertirse en jueces, ¿no?, aún no teniendo elementos. Todavía nos cuesta trabajo, pues. O sea, lo hacen mejor los investigadores nuestros. Pero imagínense cómo se va a aceptar de que una agencia internacional, salen hasta en las películas, en las series. Es increíble. Pues así es. Ni modo que nosotros vamos a inventar delitos. Nada más porque se trata de la DEA. No, pero sí porque puede si no, investigar bien la si no se Fiscalía. van a enojar los periodistas con nosotros. No, presidente, lo que pasa es que el ejército ha tenido hoy es preocupante que tiene muchísima participación en lo social, como yo ya le he comentado, Sí. O sea, sus acciones están muy cerca de los ciudadanos y ellos tienen una instrucción militar que prácticamente pues es para… Pero muy precisa, muy esa específica. es tu visión y yo la para… respeto. Yo lo que creo que las Fuerzas Armadas son instituciones fundamentales del Estado mexicano. Además, y la corrupción. El ejército, sí. La corrupción ha permeado en todas las corporaciones En policíacas, todos. presidente. No, pero en todo el gobierno. Bueno, y en todo el gobierno En también. todo el gobierno, en todo el régimen. Era un régimen corrupto, de pies a cabeza. Entonces, ¿por qué no investigar? Se están investigando, cualquier en donde se presentan denuncias se investiga, no hay impunidad, no existe impunidad, no hay corrupción. El ejercicio de la no Mira, acción penal. pañuelito blanco. Presidente, pero la Fiscalía dictó un no ejercicio de la acción penal. Sí. En algún momento usted mencionaba que dictar el no ejercicio de la acción penal era darle carpetazo a los casos que se estaban investigando. Pues ¿cómo usted lo se había va mencionado. a mantener un expediente que fue fabricado, que afecta primero a un mexicano, sea quien sea, afecta a una institución, afecta el prestigio del gobierno de México, afecta a nuestro país? Eso no se le permite a nadie. Eso era antes, que hacían lo que les daba la gana y se violaba la soberanía. Ahora no. Esto cambió. Presidente, ¿es verdad que la UIF no logró entregar un reporte de los bienes del general antes de que la Fiscalía cerrara todo en este caso, y va a haber mucho más tiempo, ¿sí?, para que se sigan aclarando las cosas? Hemos dicho que si la DEA tiene información adicional, que la presente, y quien sea. Pero la verdad, hay más defensores de la DEA de los que yo imaginaba. No. O sea, sí,
hay que defender la verdad. Puede haber, pero yo no soy uno de ellos. Hay que defender la verdad. Exacto, hay que defender la verdad. Sí, la verdad es la que nos hace libres. Así es. ¿Sí? Y no irnos por versiones no comprobables. Yo estuve años de opositor y denuncié más que nadie. Presenté denuncia de traición a la patria contra Salinas, contra Zedillo, contra Fox, contra Calderón, contra Peña, contra todos. ¿Sí? Pero no con pruebas. El punto no es la DEA, presidente, es la Fiscalía, que en un par de ¿cuántas semanas hizo la investigación? Y, por ejemplo, en el caso de desaparecidos solo tiene 35 sentencias. O sea, no es, hizo una investigación fast No, track. es que para qué se iba a requerir más tiempo si el expediente que enviaron Debería no tenía al sustento, fiscal. no tenía ningún sustento. Eran fotografías, o son fotografías de pantallas. Sí. Es que algún día vamos a pasar aquí. Bueno, la verdad está en las redes sociales, ¿sí? Y ahí se puede. Pero es de lo más incipiente que puede haber. Incipiente. Esto o demuestra ineficiencia, motivos políticos, venganza, ¿sí? O mala fe. Pues también que se investigue. La DEA tiene que explicar Así. quién hizo el expediente, quién lo fabricó, por qué lo dan a conocer y por qué detienen al general 10 días antes de la elección, cuando la investigación supuestamente la inician el 2013. Eso es interesante. Así es. Entonces, pero por el bien de la misma agencia, en vez de estar molestos, deberían de estar haciendo una autocrítica para reformarse, lo digo con todo respeto, porque lo que está de por medio es la credibilidad. Si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política. Entonces yo sí considero que es muy grave para cualquier institución en el mundo que se mienta y que se fabriquen delitos. Es un asunto ético. Y esto aplica para todos los países, es un asunto universal. Entonces, ya que ellos expliquen y que todos los mexicanos podamos leer el expediente. Por eso, cuando me dijeron, yo ni había escuchado nunca la palabra testar, la escuché hace como 4 o 5 días, por primera vez. Y así está todo el expediente testado. Sí, el de la Fiscalía. El de la Fiscalía. Entonces, así, porque ellos tienen que cuidar por el debido proceso. Pero yo di la instrucción conociendo a la oposición conservadora, reaccionaria,
todavía el día que aquí di la instrucción de que se diera a conocer el expediente, le hablé al secretario de Relaciones Exteriores que si ya habían terminado de copiarlo para subirlo a la red. Y pasaba el tiempo y yo sabía lo que iban a esgrimir los conservadores corruptos y sus voceros, de que no entregábamos el expediente. Entonces, al final, le estoy hablando, a ver, publíquese, ya. Me dice el secretario de Relaciones, ya está, ya lo fotocopiamos, pero no lo podemos subir porque hay la opinión de que tenemos que testar los nombres. No, le dije, imagínate el Reforma y los paladines y las paladinas de la libertad, de la radio y de la televisión, imagínense. O sea, si nosotros borramos, ¿qué hubiese dicho? ¿Cómo se llama ese señor que es italiano, estadounidense, mexicano? Buscaglia, sí. Es una farsa, ¿no? Qué barbaridad. Y le dije a Marcelo, no, sin testar, completito. Y cuida que esté como lo enviaron. Repete. Bueno, fíjense, sale, ¿no?, el expediente. Creo que en la tarde, noche o al día siguiente, la Fiscalía lo da a conocer, pero testado, porque ellos tienen que… estos mismos, haciéndose omisos, oxisos, ya no hablan del expediente de nosotros, el que dimos a conocer, sino del de la Fiscalía. Y ponían todos los tachones, ¿no?, de los nombres en las redes. No, son muy deshonestos, además de corruptos, son muy deshonestos intelectualmente. Pero bueno, así son estas cosas.